Muy buenas tardes, público de AirTrade. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy nuevamente y mucho más gusto tener aquí con nosotros nuevamente en casa a Lilia Gen. Lilia, bienvenida nuevamente a AirTrade. Hola Marco, me encanta, ya sabes, me encanta estar contigo aquí. Ya tenemos muchos años de conocernos y es un Sí. placer para mí estar platicando contigo esta tarde. Muy bien. Lilia, como Commodity Manager de Safran, una empresa mundialmente conocida y uno de los principales proveedores de la industria aeroespacial, lo tengo que decir de esa manera, ya no está solamente circunscrita en temas de aviación, ya es aeroespacio. Y pues bueno, para quienes sea la primera vez que nos están escuchando el día de hoy en el Trade, Lilia con una trayectoria muy interesante en todo el sector, ya de muchos años teniendo una experiencia muy vasta en México en todo el tema de supply chain y ahora desde los Estados Unidos administrando todas las estrategias y si no todas, muchas de ellas de Safran para el tema de commodities y con pues algo espectacular que tiene Lilia, el de empezar a vislumbrar, dice ella en el zoom out, ¿no? De lo que debe de ser el bosque en general para las estrategias que se deben de estar implementando en México. Así es que, nuevamente, bienvenida Lilia. Muchísimas Gracias. gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y pues bueno, entrándole al tema, ya que ahora sí que atrás de cámaras y antes de iniciar con la charla, estábamos platicando Lilia y yo muchos temas que estamos mirando alrededor del globo, en temas de cadena de suministros y en temas de necesidades que se están presentando hoy mismo en el sector. Y pues bueno, el primer tema con el que quisiera iniciar la charla, Lilia, es todos estos efectos que están teniendo eh, la ola o el efecto del nearshoring determinados por los conflictos actuales bélicos que tenemos en el mundo. ¿Cómo estás sintiendo, si es que lo has detectado ya, estos efectos de los conflictos en toda la cadena de suministros para el sector, Lilia? Claro, mira, aquí en Estados Unidos lo vemos muy de cerca. Hay mucho nerviosismo en lo que puede pasar entre China y Estados Unidos. Desde el 2019, cuando Donald Trump impuso tarifas arancelarias a China, empezaron de ahí a no llevarse bien, ¿verdad? A tener los problemas y China imponiéndonos tarifas arancelarias a Estados Unidos y posteriormente entrando en conflicto apoyando a Ucrania con Rusia y ahora actualmente apoyando a Israel y China apoyando a los otros países bélicos en contra de Estados Unidos, tratando de aliarse un poco con Rusia. Entonces empieza todo el nerviosismo de la importancia que es Okay. buscar un socio comercial como es México, que está a Claro, unas cuantas horas en lugar de 6 semanas de tránsito, ¿verdad? claro. Entonces esa es una parte muy importante. Eh, el nerviosismo crece más por la posible invasión a Taiwán. Entonces, las compañías, y no nada más las compañías aeroespaciales, todas las compañías en general que están haciendo negocio allá en China se están empezando a mover sus negocios y México es uno de los principales. Por eso ahorita el superpeso, por tanta inversión que está Claro. habiendo en México, se da este efecto del superpeso y pues es muy importante tomar en consideración que la industria aeroespacial se tiene que poner las pilas y empezarse a mover más rápido porque tú sabes que el mercado de la automotriz y el mercado de la medicina están teniendo mucho impacto en México. Ya, Entonces necesitamos ya. movernos rápido ahí. Oye, Lilia, continuando un poquito con el tema de todo este efecto del conflicto, ¿tú has detectado algún deterioro en el cómo está fluyendo la cadena de suministros? Lo vivimos ahora en la pandemia, ¿no? Que tuvimos Uh un -huh. atascón luego de regresar. Ahora con el conflicto, este nearshoring que está viniendo para América, ¿tú estás viendo que haya algún detrimento en el flujo del raw materials o de las integraciones o inclusive de las mismas inversiones?
Pues a mí lo que me llama la atención y me pone nerviosa es que 30.6 billones de dólares se aprobaron para hacer municiones por todo lo que le estamos mandando de armamento a estas dos naciones que acabamos de comentar. Entonces, ahorita Estados Unidos, las grandes compañías que son, tú sabes, Lockheed Martin, que son Sí, Textron, que son Raytheon, General Dynamics, etcétera, compañías que son proveedoras actualmente de la industria aeroespacial también. sí, Ellos hacen equipo militar. Entonces, con esos 30.6 billones y el 12% de incremento de armamento de municiones que tienen que hacerse del año pasado a este año, a mí sí, me llama la atención qué va a pasar con el raw material. claro. Puede haber incrementos, puede haber shortage en el raw material y de Ujú. alguna manera podemos vernos impactados. Desde ahí yo viendo, Ya. haciendo el zoom out y viendo, ok, no nada más nos podemos enfocar en una cosa, tenemos que ver qué está pasando en el mercado y ahorita pues hay una producción masiva para reemplazar todas esas municiones, aparte de que desde hace 3 años se está haciendo la renovación de las aeronaves a la generación 6. Ya, ok. Quiere decir que entonces ese shortage de raw materials puede llegar en cualquier momento a afectar, digamos, la cadena de manufactura, o mejor dicho, los procesos manufactureros de la industria per se. Olvidemos tantito de la industria militar en temas de weapons, es decir, de armamento, de municiones, sino ya de la misma manufactura para partes, componentes y aeronaves. ¿Es así? Claro, pudiera ser porque los molinos tienen que dar en allocation material para el gobierno. Ya, Entonces, yo estoy pensando en voz alta que eso pudiera ser un problema en el futuro, porque México importa 40% del raw material que se utiliza para la industria ok. para Estados Unidos. Entonces, Ujú. ahí, por ese lado, yo veo un poquito de ruido que pudiera ser para el 2024 y especialmente por la inflación Ya. que está ocurriendo en este momento. Sí, tú hace un rato hablaste justamente del tema del superpeso por todas las inversiones que están llegando a México. Definitivamente es un efecto contrario a lo que pudiera pensarse de manera local por una economía fuerte. Me queda claro que esas circunstancias van más en el sentido del volumen de inversiones que estamos llegando o que estamos teniendo de este lado. Y eso me lleva al siguiente tema porque pues bueno, los efectos que vamos a hablar que están causando el conflicto armado en Rusia, en Israel, Ucrania, ahora Taiwán, que está pues ahí también pendiendo de la vela, yo creo que nos va a tener muy atentos en las próximas semanas, ya ni siquiera meses, ¿no? Las próximas semanas para ver cómo se está moviendo este asunto. Entonces, si bien el flujo del nearshoring, entrando en el tema de México, sigue siendo un efecto que ya lo tenemos acá, ahora en el editorial de la revista estamos hablando, yo particularmente, de la ola que ya está aquí, no la ola que viene, sino la que ya está aquí, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Lilia, platicábamos hace un rato también antes de la charla, eh, cómo se está mirando este efecto México para lo que pudiera necesitar de cadena de suministros Estados Unidos particularmente, ¿no? Por esa cercanía, por esa similitud de necesidades, por todo esto que están necesitando los grandes corporativos como es Safran, como Honeywell, o sea, los grandes integradores mirando a estas inversiones que están llegando a México para poder soportar estos commodities que tú administras. Mira, tenemos que tomar más riesgo las compañías tractoras, tenemos que tomar más riesgo y hacer unos contratos, mejores contratos y apoyar a los inversionistas en México para poder realmente desarrollarlos. Uh -huh. Siempre hablan de el desarrollo de los proveedores en México y yo siempre me pregunto, ¿no se trata nada más de irles y darles? Exacto. Se trata de enseñarles, de compartir con ellos, de agarrarlos de la mano y tomar el riesgo las dos compañías. Eso es lo que está haciendo la industria automotriz. Uh -huh.
pero la industria aeroespacial no lo está haciendo, entonces tenemos que ser más agresivos en esas circunstancias. Y lo hacemos entre comillas, Ya. porque Safran tiene demasiadas plantas en México. En Querétaro es el empleador número 1, tiene Bombardier, tiene Bell, todas las compañías GE, Honeywell tienen ahí sus empresas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué tenemos empresas ahí? Para ahorrar dinero, porque el costo de la mano de obra es más barato. Okay. Sin embargo, si queremos agarrar inversionistas mexicanos, necesitamos apoyarlos más, porque si yo voy y abro un departamento de maquinado como Safran, Sí. si hablamos de Safran o de cualquier otra compañía, tenemos un overhead acá en Estados Unidos. Sí. Entonces, tenemos que estar pensando en todo el picture, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacer esa integración? ¿Cómo debemos arriesgar un poco para poder tener ese beneficio? El beneficio de la labor mexicana, pues ahorita está $2 más abajo que la que está en China. En China, ok. A nivel costo, mano de obra. A nivel costo, a Ya. ver, así es. Lilia, hace un rato hablabas de llevar de la mano al proveedor más que como un proveedor, como un aliado, como un socio. Eso me lleva un poquito a mi época en la industria automotriz, particularmente con Toyota, en donde el Toyota Production System habla mucho del cómo desarrollar a sus partners y no a sus proveedores. Cómo introducirlos a ese Toyota Production System para que vivan la calidad y la mejora continua en todo momento. Esto me parece que es extremadamente aplicable a nuestro sector hoy en la Así industria es. aeroespacial. Y yo te escucho hablar sin decir Toyota Production System, pero con una mentalidad muy orientada hacia ese lado. ¿Cómo lo tomaría por un lado el OEM, en este caso Safran, y cómo lo debería de tomar el inversionista mexicano para poder entrar a esa simbiosis, Lilia? Pues mira, lo que pasa es que debe uno de encontrar los proveedores ideales que estén dispuestos a trabajar con nosotros, ¿verdad? Y hacer unos contratos con cláusulas específicas de cómo vamos a hacer ese partner, cómo nos vamos a integrar. Y es riesgo, todo en esta vida es riesgo, pero a nadie le gusta tomar riesgos. Ese es el problema, que nadie quiere correr ningún riesgo. Pero si quieres ganar, tienes que invertir y tienes que tomar el riesgo y pensar que este es un long term. No podemos trabajar con un proveedor 2, 3 años, ya no me gustó, ya me entregaste mal, y ya no te quiero, voy con el siguiente. Mover partes del punto A al punto B cuesta mucho dinero también. Entonces tenemos que ir con esa mentalidad de, ok, vamos a hacer ese contrato y es un contrato a 10 años. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Y esos 10 años va a haber tantos millones en el primer año, en el segundo año te voy a crecer tu negocio a tantos millones de dólares y vas a tener la maquinaria. Otro problema que vamos a enfrentar es, todo el mundo habla, oh sí, nearshoring en México, ¿tenemos la mano de obra suficiente? Ese va a ser un tema tremendo porque actualmente ya lo estamos viviendo. Como la industria automotriz está ahead of the game, ya me dan $3 más acá, $1 más y la gente se está moviendo y no terminas de entrenar a la gente. Es correcto, así es. Que ahora está pasando al revés, ¿no? En su momento, cuando empezamos a tener el despegue en el sector aeroespacial, empezábamos a traer gente de la automotriz y ahora estamos teniendo el efecto contrario, ¿no? Ahora está como que hay un éxodo pues hasta de ingenieros, porque no solamente mano de obra a nivel operario, sino ingenieros que se están yendo también a la industria automotriz por toda la alta demanda que están teniendo pues compañías chinas, digámoslo tal cual es, ¿no? En México. Sí, porque China no se está quedando fuera del pastel, ellos están invirtiendo en México, están trabajando con naves industriales en este momento en México, están abriendo porque ellos no quieren quedarse sin pedazo, sin su rebanada del pastel. Sin rebanada del pastel, sí. Los polos de desarrollo típicos de General Motors, Ford,
Vaya, Honda, Toyota ahora están viniendo a tomar las marcas chinas, estos hubs, en donde se están alimentando la misma industria aeroespacial de mano de obra, llámese Chihuahua, llámese Querétaro, el Bajío, ya no digamos solamente Querétaro, el Bajío, Sí, ¿no? sí. Y por el lado del norte, ¿no? No, y aparte de eso, Tesla, con la inversión de Ah, Tesla, eso, su proveeduría se tiene que mover ahí, cerca, tienen que estar ya, cerca. Antes la maquiladora era nada más en el borde. es correcto, Y así ahora es. el gobierno no está permitiendo que nada más sea en el border, está tratando de dar y manejar toda la mano de obra en toda la República Mexicana. Desafortunadamente, las concentraciones, una de las razones por qué las ciudades más grandes están en donde están, es porque hacia el sur la tierra no te permite, Así porque es. hay mucha humedad, no te ¿Verdad? permite. Y si vas al norte, hay mucho desierto, hay mucho frío, entonces casi todo se centraliza entre Guadalajara, El centro, Monterrey, Bajío, exactamente, Querétaro, el Bajío. Esa es una de exactamente. las situaciones que suceden. Regresando al tema de crear, digamos, apego por parte de los inversionistas mexicanos a estos programas de producción de largo plazo. Eh, con la experiencia que tienes, Lilia, ¿en qué debería de estar pensando hoy el inversionista mexicano para poder apostarle a este reto que ya tenemos encima, toda vez que empresas como Safran puedan empezar a introducir programas que le interesen a estos inversionistas? ¿Qué debería de estar pensando en este momento desde tu perspectiva el inversionista, Lilia? Debe de estar pensando que no nada más es un paquete y tiene que haber esa apertura entre la compañía tractora y el proveedor. ¿A qué largo plazo va a ser? Pero es que no están acostumbrados a hacer contratos a largo plazo. Ok, Nadie quiere sufrir, nadie quiere arriesgarse, todos, no, es que el mercado se está moviendo. Se puede hacer, yo lo he hecho, yo lo hice con una compañía en México, un contrato de uh-huh, 5 años, fixed uh-huh, price, uh-huh. y no perdió nadie y ganamos las dos compañías. Claro, Entonces, claro, lo que pasa es que la gente se está moviendo, la gente se está moviendo, entonces llega nueva gente y quieren empezar de cero. Cuando ya. vemos gente que ya llevamos trayectoria y que Uh-huh. estamos ahead of the game, entonces nuestra labor es educar a nuestras nuevas empresas que apenas están testing the water, porque recuerda que Safran es muy grande y ellos tienen diferentes divisiones y a veces no nos hablamos entre divisiones, desafortunadamente. Claro, Somos departamentos, somos individuales en los profit centers. profit Entonces, centers. esa es una desventaja también de que a veces no nos hablamos entre nosotros. Uh-huh. Pasa a Y nuestras eso, familias, no ves a tus hijos en todo el día. sí, Entonces, no, así pasa. literal, tienes razón, claro, no sabes en dónde se están desenvolviendo y qué comportamiento están teniendo, ¿no? Y Exacto. eso es algo que lo detecta el inversionista acá en México, ¿no, Lilia? Sí, sí, entonces yo creo que lo más importante es la transparencia y las compañías tractoras debemos de ser más agresivas porque no lo estamos haciendo, debemos de tomar más riesgo si realmente queremos salir ganando. Porque yo por lo que veo es, no estamos hablando y no estamos arriesgando de decir, ok, voy a mover tantos millones de dólares en este periodo de tiempo. ¿Cuál es la estrategia a 5 años? Así Eso. te veo ahorita, así te veo en 2 años y así te veo en 5 años. ¿Cuánta Ujú. maquinaria necesitas invertir? Entonces, que haya ese compromiso, porque no lo hay, no hay ese compromiso, Ya, desafortunadamente. Cotizan por un año y la compañía que está cotizando a la compañía tractora tienen miedo, me van a dar el siguiente año y no sabemos manejar los costos. Esa es una ese es cosa otro muy tema. importante. Yo veo que no sabemos manejar los costos. Necesitamos gente bien agresiva o las compañías tractores ayudarles, Eso, entrenarlos y eso. decirles, ¿sabes qué? Vas a comprar con LME Metals o vas a comprar con Castle Metals y la compañía tractora, mira, tienes que vender este precio a esta gente porque es Hacer parte una de tu negociación proveeduría. integral. Ah, exacto, Ya. exacto. Y no nos estamos hablando, lo estamos dejando morir solos, por eso están más caros y por eso, ¿cómo? Claro, ¿Cómo? porque no Pues tienen están ese más caros. fundamento para poder hacer la evaluación de los costos y gastos que deban de presentar. Sí, creo que ese es ese es uno de los temas que inclusive hemos platicado mucho al interior de la FEMIA, en el cómo entrar a ese proceso educativo, tanto financiero como operativo, de los potenciales proveedores en México para ofrecer más, mejores
y más atractivos desde el punto de económico paquetes de producción a las grandes tractoras. Pero creo que la tarea no solamente, como tú lo dices, es del lado del proveedor, sino que es ahí un trabajo conjunto y eso me lleva inclusive a decir un programa de lealtad cliente-proveedor, ¿no? Claro, claro, sí, si no, no va a funcionar. Te lo garantizo. Voy a estar en retirement, en retiro haciendo otras Yo creo que cosas nos falta un rato para eso, pero bueno, y sí. no va a funcionar. Entonces, yo eso es lo que mi experiencia con las compañías en México es inicialmente cotizan, están bien entusiasmados, pero ven que está la industria automotriz y les están pidiendo millones de partes, dicen, este nada más me pide 100 partes, mejor me voy por el millón de partes, Sí, se claro. empiezan a quedar mal, empiezan a dejar de hacer y te dejan el programa y terminan trabajando con la industria automotriz. Por Eso eso, sí. ese es el mayor challenge que yo veo que tenemos la industria aeroespacial, que la Aeroespacio. automotriz tiene más años en México que lo que tiene aeroespacial. Es Tiene correcto. años y años y años ahí. Ford tiene años en Sí, México. no, ya, bueno, ya casi 100 años de este lado, entonces Exacto. Entonces, imagínate toda la trayectoria que tiene. Pero acabas de decir algo muy interesante y eso es una de las cosas que siempre ha sido una controversia en nuestro sector, el bajo volumen, alta rentabilidad evidentemente, pero el bajo volumen contra el monstruoso volumen que maneja la industria automotriz. Entonces, para poder tener ocupada la línea de producción que hoy ya están en el ramp up, ¿no? Anteriormente estaban ahí como que queriendo sobrevivir, pero ahora ya están en un ramp up muy interesante y tienes toda la razón, en el sector aeroespacial nos estamos quedando, oigan, háganme un espacio en su línea de producción, ¿no? sí, sí, por eso te digo que las compañías tractoras tenemos mucha culpa. Ya, No estamos ya. siendo lo suficientemente agresivas, no estamos siendo, ese es mi punto de vista. No estoy ¿Será? hablando por Safran, estoy hablando por las compañías que yo he trabajado, Sí, que claro. les digo, están lentos, estamos lentos. Eh, Lilia, será que en lugar de no ser agresivas, no están resultando ser atractivas? Pues lo que pasa es que desafortunadamente pasaron muchas circunstancias Ajá, y una de ellas fue el COVID, que paró sin completamente la duda, industria aeroespacial. sin duda. Y la gente en México no puede estar esperando, ellos tienen que comer, ellos tienen que darle trabajo a sus empleados. Sí, claro. Entonces, las circunstancias nos llevaron a que se volvió bien atractivo y de repente ya no fue atractivo. Y todas las Ujú, compañías aeroespaciales le quedamos mal a proveedores y los proveedores nos quedaron mal a nosotros y entonces como claro. que se perdió, ahí hubo una pausa Ujú, donde los proveedores dijeron, no me conviene porque está la industria médica también, que puedo hacer miles claro, y miles y miles de cosas, ¿por qué cosas. voy a estar con aeroespacial? Pero lo importante es aquí que las compañías más grandes aeroespaciales están ahorita en México, Sí, correcto. están ahí, entonces tenemos que reevaluar y la gente que estamos encargados del sourcing, Ujú, tenemos que conocer la cultura, tenemos que conocer realmente cómo trabajamos en México, ujú, porque si no conocen, si no saben cómo nos movemos en México, entonces está la desconfianza, ¿verdad? claro. Y Ah, te digo, yo siendo mexicana, ahora americana, ¿verdad? sí, Pero sí. viviendo en México por muchos años, uno de los peores factores que tenemos como mexicanos es que a veces no sabemos decir no o no sabemos dar la fecha exacta. La fecha Decimos exacta. mañana y mañana no es mañana y eso a Estados Unidos no le gusta, a ninguna compañía Mata toda la americana confianza. le gusta que les digas mañana te lo entrego y pasó mañana y tienes una excusa y pasó pasado mañana y otra excusa. Entonces, eso quita el trust entre Sí, compañías. credibilidad, sí. Ujú. Y siendo, ahora sí que lo voy a decir de esta manera, Lilia, siendo leona de dos mundos, pues me parece que traes el bagaje suficiente como para poder lidiar con las dos culturas, ¿no? Así es, así Sí, es. Ahí es donde yo me siento en ventaja sí, sobre algunos compañeros que pues son europeos, que son alemanes, que claro, no saben cómo se maneja el mercado en México, no es saben lo correcto. que cuesta el valor de dinero en México, la mano de obra, pero lo que es muy importante, que el mexicano es bien trabajador. Sí, Es esa es la trabajador. gran realidad.
Es la gran realidad. Entonces es lo que Así es. tenemos que aprovechar. Sí, Y te digo que si hacemos mejores las cosas, no vamos a caer en el problema de que esto es lo que pasa con China. Yo ya lo viví, nadie me lo ha contado, yo lo viví. Mueves negocio a China, te dan baratísimo, sí, muy bien barato, te vas bien emocionado a China, bien sí, barato. sí, Y sí, sí. después te dicen 30% de incremento. Espérate, ¿cómo que Oye, 30%? pero si eso no me ¿Cómo lo se lo dijiste al dejas? principio, ¿no? Sí, correcto. Entonces, estás hasta allá, ¿cómo vas a mover todo ese mundo de negocios que moviste? Y Así entonces es. empiezas a pagar los incrementos de costo. Entonces, Sí, son pues muy ya moviste toda la atractivos. producción allá y ahora no te queda más que consumirla de aquel lado. Sí, es un ciclo muy, muy, muy perverso, me parece. Sí, tienes Sí, toda la razón. Toda la razón. así es. Entonces, Este, sí, pues tenemos sí, mucho por hacer, tenemos mucho por hacer como compañías tractoras. Esa es la ya, verdad. Y pues, y como compañías mexicanas debemos ser honestos y decir ya. qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer y por qué no lo podemos hacer. Ese es un mensaje bien, bien clarito para toda Ujú. la comunidad. Y la verdad es que esto da para 3 horas más. Me encanta que Claro, platiquemos porque nos agarramos el chal, dicen en el norte, y no hay quien nos pare, Lilia. Entonces, así es, así me, me- es. me encanta, me encanta. Lilia, un mensaje para la comunidad del trade desde la silla de Lilia Gen. Bueno, lo más importante es nunca darnos por vencidos y seguir insistiendo, Ujú. porque podemos llegar muy lejos. Ahorita está la oportunidad, no hay que desperdiciarla. Hay que seguir insistiendo. Tú sabes, el que nunca ha sido derrotado es porque nunca ha intentado nada y Eso, después de muchas derrotas siempre viene la victoria. Entonces, ese es mi mensaje, no por lo que pasó del COVID, no por lo que pasó quiere decir que está todo perdido. Al claro. contrario, tú sabes cuál es el backlog de Boeing, 6 años de Sí, sí, producción, sí, hello. sí, sí, es una Y, monstruosidad. y el otro monstruo es Airbus. Así es. Tienen un monopolio, ellos son los dueños de la aeroespacial Sí, ahorita, literal, sí, en cuestión de literal. Y ahí aviones. ahí es donde nos tenemos que apalancar. Muy bien. Así es, así Lilia, me es. ha encantado platicar contigo, como siempre, es una delicia estar contigo y espero tenerte pronto nuevamente acá en las cámaras de Trade. Claro que sí, fue un placer. Saludos a todos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Lilia. Hasta Muy bien, luego, que Trade. estén bien. Bye Muchas bye. gracias. Hasta luego. Bye.